¿Quién es la niña interior y cómo sanarla? Como les dije, vamos a iniciar solamente con dos heridas. Creo que nos va a dar bien en esta hora para que podamos, después de conversar sobre estos temas, podamos charlar entre nosotras para que ustedes se puedan encontrar en estos conceptos que voy a ir compartiendo con ustedes. Las invito a que tomen nota, a que anoten sus preguntas, todo lo que les vaya resonando, así después al finalizar esta hora y cuarto más o menos, no sé cuánto nos va a demorar, pero vamos a tratar de que sea lo más breve posible, conversar sobre estos temas y que puedan encontrarse más y aprendan a mirarse aquí. A ver, ¿quién es la niña interior? La niña o el niño interior. Acá como somos estas mujeres, voy a hablar en femenino, pero se trata esto es un concepto que habla de la primera etapa de la vida, ¿no? El niño interior es un concepto psicológico, ¿sí? Esto no es algo esto es algo que se viene estudiando, y es un concepto psicológico que se refiere a una parte nuestra de la psique, ¿sí? Que conserva las experiencias, las emociones, las curiosidades, las necesidades que teníamos cuando éramos niños. ¿Sí? Son todas esas cuestiones que experimentamos, que sentimos, que vivimos y que quedaron guardadas en nuestro inconsciente. Algunas, obviamente, ya las reconocimos y hay otras que siguen ahí guardadas de acuerdo a esas experiencias iniciales. Y por supuesto, toda esta parte puede influir en nosotros, en nuestra vida adulta, como la forma de percibir el mundo, nuestras relaciones, nuestras reacciones emocionales, las creencias que tenemos. Todo eso influye. ¿Por qué influye? Porque esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, en la primera etapa de nuestra infancia, que es desde los 0 a los 7 años aproximadamente, después también sigue pasando, pero nuestro cerebro no está del todo desarrollado y no tenemos la capacidad reflexiva de un humano adulto, de la capacidad reflexiva que tenemos hoy. Entonces, todo lo que vivimos que en realidad no es lo que vivimos, sino lo que interpretamos y percibimos de lo que vivimos, va directamente a nuestro inconsciente de una manera emocional. Si vivimos ciertas experiencias, todo eso que interpretemos de lo que estamos experimentando, lo vamos a sentir a nivel emocional. No vamos a tener la capacidad reflexiva, por ejemplo, cuando hemos hablado de padres que han trabajado y que no han estado presentes para nosotros no vamos a pensar en ese momento, mamá y papá están saliendo a trabajar porque me aman y quieren lo mejor para mí económicamente, financieramente, van a conseguir dinero porque a mí no me falte nada porque yo soy lo más importante y me aman. No, yo quiero como niño a mamá y papá conmigo, me siento protegido con ellos, me siento amado con ellos, de acuerdo a su comportamiento, el comportamiento que ellos tengan en el día a día, en la vivencia, yo los voy a querer conmigo. Entonces, si ellos no están conmigo, es porque no me aman, es porque hay algo mal en mí. Y toda esa interpretación es la que se va guardando. Entonces, ¿qué pasa? Como yo quiero a papá y a mamá conmigo, voy a empezar a ir interpretando qué cosas yo tengo que hacer para sentirme amado o sentirme valorado por mamá y papá. Y todas esas son esas cuestiones que están siempre en la primera infancia porque no tenemos capacidad reflexiva. Al contrario, mamá y papá, ya hemos hablado, en nuestros mamá, papá o los adultos que nos cuiden, son nuestros ídolos, ¿sí? Son perfectos para nosotros, no tenemos sentido crítico de ellos, ¿sí? Si hay alguien que está errado, que está mal, que está equivocado, siempre va a ser el niño, porque el niño depende emocional y físicamente, biológicamente de sus padres. Entonces, no jamás los va a cuestionar, más allá de que, por supuesto, la capacidad reflexiva aún no la tiene. Las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son experiencias vividas, y acá vuelvo a poner en negrita y subrayado, interpretadas y o percibidas, porque esto no tiene nada que ver con los hechos concretos, sino con cómo yo interpreté ese hecho concreto, ¿sí? Esto lo hemos hablado también en otras oportunidades. A veces pasa que somos 4, 5, 2, 3 hermanos y pareciera
que vivimos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque ante un mismo hecho, cada uno percibió lo vivido de una manera distinta. Ninguno tiene la razón y todos la tienen al mismo tiempo, porque así lo percibieron. ¿Sí? Entonces esto es importante, no tiene nada que ver el hecho. Por supuesto que el hecho es un desencadenante y después aparece el juicio. Y esto está bueno, esto si tienen dudas, no voy a entrar mucho ahí, pero está la clase de la diferencia entre hechos e interpretaciones, ¿sí? Que esa la tienen guardada, si la quieren ir a ver, para que puedan ver cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? El hecho, el hecho en sí mismo no tiene discusión, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que eso ocurrió. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, eh, salgo a la calle, por ejemplo, y el día está, hay sol, eh, hay 5 autos, em, las casas están pintadas de blanco, hay basura en la esquina, si todas juntas vamos a la misma calle y nos ponemos a mirar, vamos a ver el sol, vamos a ver la basura, vamos a ver el piso blanco, las casas pintadas de blanco, vamos a ver los 5 autos, vamos a estar todas de acuerdo, porque esos son hechos, todas estamos viendo lo mismo, lo podemos corroborar. Ahora, por ejemplo, si hace, vamos a poner 20 grados es un hecho, pero si salimos a la calle las 5, las 4, las 3 que seamos, vamos a decir, ay, qué frío. Otra decir, no, qué frío, hace calor. El día está hermoso. Ay, no, el día es horrible porque mira las nubes que hay. Y todas esas cuestiones ya van a ser interpretaciones, ya no vamos a estar de acuerdo. Ahí va a estar condicionado por la interpretación. La que sea friolenta a los 20 grados va a tener frío y la que sea calurosa a los 20 grados va a estar perfecta o va a, o va a sentir calor, no lo sé. Pero va a depender ya de la interpretación que la persona hace sobre el hecho. Y esas son las interpretaciones que quedan grabadas en nuestro inconsciente de niñas también. ¿Sí? Ahí aparecen las creencias, aparecen los paradigmas, los mapas mentales, los lentes con los que veo el mundo. ¿Sí? De acuerdo a cómo yo interpreto el mundo. Y esa es mi forma de verlo. Y otro tendrá su forma de verlo. Cuando están estas cuestiones de que no nos podemos poner de acuerdo porque depende de la interpretación que tenga, ahí ya está separado del hecho en sí. Pero les recomiendo que vean esa clase porque estamos hablando más puntualmente con ejemplos para que puedan ver lo que es un hecho de una interpretación y no irnos mucho por las ramas ahora. Entonces, las heridas de la infancia son las experiencias vividas, interpretadas y o percibidas como dolorosas, traumáticas o negativas. A mí no me gusta mucho el término negativo porque también ahí aparece una interpretación, pero vamos a ponerle negativo. ¿Por qué? Porque es algo que no quiero sentir, que me genera un dolor, que experimentamos durante nuestros primeros años de vida. Estas heridas pueden dejar una marca profunda en nuestra psique y afectar nuestra autoestima, nuestras relaciones y bienestar emocional en la vida adulta. ¿Cómo influye la niña interior en nuestra vida adulta? Bueno, como hablamos siempre, con patrones de comportamiento. ¿Cuáles son los patrones de comportamiento? Son todos aquellos comportamientos, esas reacciones que desarrollamos en nuestra infancia, que aprendimos, por ejemplo, esto que les decía antes, como yo, por ejemplo, papá, cada vez que no hago bien la tarea o que me va mal en la escuela, me reta, me castiga, me pega, me pone en penitencia, me quita las cosas, entonces papá no me ama, no me quiere. Si yo no saco buenas notas o si no soy inteligente o si no estudio o lo que sea que interprete mi mente. Entonces, para que papá me ame, yo tengo que sacar buenas notas, me tiene que ir bien en la escuela. Entonces me transformo en una persona que se la pasa estudiando, siendo el mejor, siendo competitivo. Y cuando papá yo le traigo buenas notas, soy el mejor del mundo. Y cuando le traigo malas notas, soy una porquería. Entonces le tengo que traer buenas notas para ser amado. Y tengo que estudiar lo que sea, me obsesiono. Cada vez que me va mal, soy inservible. Si me va bien, soy espectacular. Entonces, ¿por qué lo hago? No porque disfrute de estudiar lo que estudio o de aprender, lo hago para ser validado.
Y como fui validado por eso en mi infancia, busco ser validado de la misma forma en la adultez, porque me sirvió, ¿sí? Fue un mecanismo de supervivencia que utilicé en la infancia que me sirvió con mis padres, entonces, ¿qué hago? Lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, hasta llegar a la vida adulta y estar tan automatizado que no me doy cuenta y después yo soy súper inteligente, hago todo bien, soy exitoso, soy obsesivo, lo único que me importa es el logro, que me reconozcan, y de cuántas otras cosas me pierdo y qué otros precios pago. ¿Por qué? Por buscar la valoración ahí. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, como les decía, son comportamientos que desarrollamos en nuestra infancia y que repetimos de manera inconsciente como una reacción automática ante determinados estímulos. Y acá, ¿por qué ante determinados estímulos? Porque generalmente cuando nos crean estos patrones, estas automatizaciones mentales, después nuestro cerebro em, busca todo el tiempo asociar, hacer asociaciones mentales. Esto con esto es igual a esto. Entonces, si yo en mi vida de la infancia o tuve algún patrón de comportamiento que está asociado a determinados estímulos, cada vez que mi cerebro, que yo misma vea afuera un estímulo parecido, automáticamente lo voy a conectar con este comportamiento. Entonces, ante una acción, una reacción. ¿Sí? Y puede que no sea siempre la misma, pero para mi cerebro tiene todo el sentido. Esto es parecido, esto es riesgoso, cuidado, comportamiento, respuesta inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está buscando constantemente la supervivencia. Entonces, constantemente está buscando automatizar patrones, porque las respuestas automáticas son más rápidas. Si yo necesito reaccionar ante una situación de peligro, mi cerebro no tiene tiempo para pensar, te tiene que sacar de ahí, tiene que reaccionar de una manera rápida para que vos para poder mantenerte vivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar todo el tiempo asociar esto con esto, reacción, esto con esto, reacción, esto con esto, reacción. Y es un mecanismo buenísimo para sobrevivir. Pero ¿qué pasa con nuestras relaciones? ¿Qué pasa cuando no nos tomamos el tiempo a evaluar nuestros comportamientos? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestras relaciones? ¿Qué pasa con nuestros vínculos? ¿Qué pasa con nuestros deseos? ¿Con qué queremos vivir? Porque si no, al vivir en automático, nuestro cuerpo, nuestra psique está constantemente reaccionando y nosotros ¿dónde quedamos? Cuando queremos una cosa distinta. Por eso es que después nos cuesta tanto cambiar hábitos, porque repetimos tanto inconscientemente que después transformar eso, modificar esos patrones de comportamiento cuestan, porque en mi automático va a ir siempre al mismo lugar y es lo más fácil, es lo más rápido, es lo aprendido, es lo que menos energía consume. Entonces, por eso, y obviamente la unión neuronal, digamos, son como cablecitos, ¿no? Que se unen y que se van fortaleciendo a medida que yo voy repitiendo un patrón. A medida que yo voy repitiendo un patrón, ese cable neuronal se va haciendo más grueso, más grueso, más grueso, más grueso, más fuerte. Y mientras más fuerte es, más difícil de modificar. Entonces, por eso es que yo les hablaba también de modificar el lenguaje, porque si yo sigo repitiendo lo mismo, lo único que sigo es alimentando este patrón de comportamiento, esta creencia, y la voy haciendo más fuerte. Entonces, si yo quiero dejar que esto ya no siga funcionando de la misma manera, le tengo que dejar de dar energía para que se vaya debilitando y poner mi energía en lo que sí quiero crear, para crear una nueva red neuronal que esté más asociada con lo que yo sí quiero crear para mi vida. Entonces, ahí un poquito biológicamente, y esto también lo hemos hablado en una clase el año pasado, que después la voy a buscar, de cómo se crean las creencias, ¿sí? Para que esté todo abierto y lo puedan revisar más en profundidad. Por ejemplo, esto que decimos, si experimentamos un trauma o abandono en la infancia, es posible que llevemos esa sensación de inseguridad o necesidad de atención a nuestras relaciones adultas, comportándonos de manera disfuncional. ¿De qué otra manera influye? Como les decía antes, creencias y paradigmas. Las creencias que formamos durante la infancia sobre nosotras mismas, los demás y el mundo en general
influyen en nuestras percepciones y decisiones de la vida adulta. ¿Sí? Seguimos interpretando la vida como cuando éramos niñas, por eso reaccionamos como reaccionamos. ¿Sí? Si crecimos, por ejemplo, con la creencia de que no somos lo suficientemente buenas, es posible que tengamos dificultades para desarrollar una autoestima sólida en la edad adulta. ¿Cómo siguen influyendo? Respuestas emocionales, por supuesto, está todo relacionado. Nuestra niña interior puede influir en cómo respondemos emocionalmente a ciertas situaciones en la vida adulta. Por ejemplo, reaccionar con tristeza ante determinados estímulos, reaccionar con ira, ¿sí? Porque algo nos evoca un recuerdo, como les conté. Cuando hablamos de evocar, es esto que les decía antes. Asocié una situación parecida a una ya vivida que desencadenó en una herida, entonces voy a reaccionar de la misma manera para evitar que eso vuelva a suceder. Obviamente también en las relaciones interpersonales, nuestra niña puede afectar nuestras relaciones. Obviamente, si yo tengo reacciones inconscientes que son de defensiva, de distantes, si me enojo por todo o por nada, bueno, el todo y nada es relativo, pero bueno, si soy una persona reaccionaria, reactiva, todos estos patrones, estas cuestiones que van saliendo sin que yo me detenga a pensar para modificarlas, si amerita o no en esta situación realmente, obviamente van a influir en mis relaciones, en quién me voy a convertir, si soy una persona celosa que todo el tiempo está buscando atención porque no se siente valorada, etcétera, etcétera. Bueno, y la parte también vamos a mostrar así como lo negativo, también lo positivo, ¿no? Porque la niña que fui, depende cómo crecí y las interpretaciones que hice de la vida, también están influenciadas con esta parte de fomentar la creatividad, la imaginación, la capacidad de jugar, el disfrute, ¿sí? Y todo esto muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces, no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes, que voy por una plaza y me da ganas de, no sé, de tirarme por el tobogán, de subirme a una hamaca, ¿no? Pero claro, como soy adulta, ya no puedo jugar. Y esto también nos ayuda, o sea, no sé, bailar en la calle, cantar en la calle. Fíjense cómo es un niño no se cuestiona, hace lo que siente, vive, lo experimenta. Bueno, todas esas cuestiones que a veces reprimimos y que queremos hacer, que nos conecta con esa parte niña, también influye en nuestra vida adulta. Depende cuánto lugar le demos a esta otra parte también. Por eso acá puse al final, está directamente relacionada con la permisión del disfrute, el juego y la diversión, ¿sí? Hemos hablado de esto también, cuánto se permiten disfrutar, cuándo se permiten jugar, porque ahí está el para qué también, para qué hago lo que hago. O lo hago para ocupar tiempo, o lo hago porque disfruto de hacerlo. Entonces, esas son las preguntas que son fundamentales responder. Vamos a entrar un poquito en qué son las heridas de la infancia, ¿sí? Hay varios tipos de heridas, por ejemplo, obviamente que tendrán diferentes nombres de acuerdo a la mirada psicológica que cada uno tenga, pero acá vamos a tomar estas heridas de Liz Bourdieu, que también es un psicoterapeuta, que nombra 5 heridas fundamentales de la infancia ¿qué pasa? Si hablamos desde un punto de vista psicológico, las heridas se generan en la infancia, no nacemos con ellas, ¿sí? Porque esto tiene un punto de vista más psicológico, terrenal, físico, ¿sí? De una vez que nacemos. Pero después hay otra parte que a mí también me gusta mucho y que creo en ella, que habla de que las heridas son del alma. Y que también tiene ciertas contradicciones porque si te pones o yo, si me lo pongo a cuestionar eso, creo que el alma es perfecta, no tiene heridas, ¿sí? En realidad, el alma viene a trascender cuestiones que son del clan, que son cuestiones que venimos a experimentar para trascender en un plano mayor. Que no, entonces, estas
recuerden que cuando hablamos de todas estas cosas no dejan de ser creencias, ¿sí? Que cada una puede tomar la que más sentido le haga, ¿sí? Yo como creo que hay vidas pasadas, que somos un grupo de almas, que nos encontramos para aprender ciertas cosas, entonces entiendo que estas heridas las traemos. ¿Por qué? Porque cuando decidimos venir a esta tierra, venimos a experimentar ciertas cuestiones, entonces ya tenemos que tener cierta energía o ciertos, vieron como por ejemplo cuando son la carta natal, que tenemos ya toda una energía predefinida de acuerdo al tiempo en el que nacemos, em, la numerología, hay un montón de disciplinas que hablan de todo esto, que ya venimos con cierta información desde antes de nacer. Y cuando nacemos, obviamente todo lo que la vida nos presenta, obviamente si elegimos nuestros padres, elegimos la experiencia que vamos a vivir, elegimos en qué país vamos a vivir, con qué economía, si vamos a tener dinero, si no vamos a tener dinero, todo eso ya está como hablado en un contrato álmico, ¿sí? Entonces, cuando yo bajo a la Tierra como un ser humano físico, ya traigo toda esa información y lo único que hago es entrar a la vida a experimentar para recordar que vengo a trabajar eso para elevar el nivel de conciencia, no solo mío, sino de Dios, del universo, de la humanidad, de la conciencia mayor, ¿sí? Porque todos somos un fractal de esa conciencia mayor. Entonces, si bien lo vamos a tomar acá desde esta mirada psicoterapéutica, también podemos tener, es un paso antes de nuestra infancia, puede que también traigamos todo esto. Y eso va a depender de lo que ustedes quieran elegir, porque no dejan de ser creencias, ¿sí? Esto es lo que yo les traigo, es lo que yo creo, en lo que más estoy alineada, pero ustedes pueden, si quieren creer que nacen, que vienen de cero, seteados, obviamente biológicamente también está demostrado que el ADN trae información de nuestros ancestros, ¿sí? Y ustedes se darán cuenta por las experiencias cómo repiten patrones y que a veces, bueno, es muy fácil repetir un patrón de mamá y de papá, pero a veces, si empiezan a indagar cómo fue la vida de sus ancestros, se van a encontrar que su abuela, su tatarabuela, etcétera, etcétera, para atrás, vivió cosas muy parecidas. Entonces, ahí, y ustedes no la conocieron. Entonces, ¿cómo puede ser que repito lo mismo? Bueno, obviamente porque hay información que se va pasando de generación en generación por el ADN y por toda la información que traemos de nuestros padres. Entonces, como les dije, este psicoterapeuta trae y nombra 5 heridas. Las nombra como rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Como les dije, por cuestiones de tiempo, hoy vamos a hablar solo de rechazo y abandono, como para empezar, que incluso son las más, digamos que no sé si son las más importantes, pero son las que más más comunes. La mayoría de las personas lo tenemos, crecemos con ella y es muy fácil detectarlas, ¿sí? Después las otras puede que también estén, algunas lo tienen, otros no, pero es más probable que rechazo y abandono la tengamos todos. Igualmente, cada una se verá cuál tiene en mayor medida, cuál influencia más en su vida personal. Y sanar las heridas de la infancia implica, como siempre les digo, reconocer y enfrentar el dolor emocional que llevamos dentro. No evadirlo. Primero lo tengo que ver. Fundamental que lo vea. Si no lo veo, no puedo hacer nada, porque no lo estoy viendo, no existe para mí. No sé que está ahí. Una vez que lo veo, puedo decidir qué hacer con ello. Y después, obviamente, como siempre también les digo, y cada vez que hacemos algún ejercicio, conversamos sobre el tema, permitirse volver a entrar a ese dolor, para liberarlo, para dejarlo salir, para reconocerlo, para abrazarlo, ¿sí? Y esto, bueno, obviamente, trabajarlo pueden ser en terapia, practicar, tener estas prácticas, ¿sí? De autocompasión, perdonar, tener prácticas de perdón, y también pongo entre comillas a los que nos hicieron daño.
porque si bien las personas hacen y es probable que hayan hecho cosas que nos dolieron, pero siempre, aunque sea la situación más aberrante del mundo, siempre esa herida va a depender de cómo yo lo interprete. O me decís, ay, Ceci, pero sí, o sea, fui abusada, fui violada, fui golpeada. ¿Cómo que eso es solo una interpretación? Es un hecho. Sí, es un hecho. Pero como vos lo interpretaste, depende de vos. Pudiste haber interpretado que los golpes eran puro amor y no sentirías un trauma. Hay familias, no sé bien en qué, hay tribus, que por ejemplo la iniciación sexual la dan los mismos padres a los niños y ellos lo viven como un acto de amor. Entonces, depende de la cultura. Hay culturas que hay una persona que contaba que había un preso, no sé en qué país, en un país árabe, y, y que le preguntaban, y que este hombre estaba preso, pero porque había matado 10 personas, pónganle, ¿no? Como ejemplo, se los traigo como ejemplo que se me vino ahora. Había matado a 10 personas. Y van y le hacen una entrevista, ¿no? Y le preguntan, pero señor, ¿a usted no le da vergüenza la cantidad de personas que mató? Y el hombre se quedó pensando y dijo, sabes que sí, tenés razón. Mi hermano es menor que yo y ya mató a 25. ¿Se dan cuenta? Que depende de la interpretación que hagamos, cómo vamos a ver la vida. Y esto es un ejemplo burdo, pero es real. Dependiendo de la cultura, va a ser el mapa mental con el cual yo voy a crecer y voy a ver la vida. Y para mí eso, como yo veo la vida, va a estar perfecto y va a ser indiscutible. Por eso también, para no irnos mucho por las ramas, también tienen la clase de creencias, de cómo se forman las creencias, qué son las creencias, etcétera, etcétera. Entonces, perdonar a aquellos que nos hicieron daño y aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones y en nuestra vida, que es algo que también se nos pone muy en juego constantemente, la capacidad de poner límites. ¿Para qué? Porque el límite lo que hace es protegernos, cuidarnos de situaciones que no queremos vivir, que nos hacen daño, que ya sabemos que está tocando una herida, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir ponerme una coraza e ir por la vida alejando a todo el mundo, sino, por eso habla de límites sanos. Yo sé que hasta acá está todo bien. Si traspasas que primero lo tengo que definir yo, aprender a definir cuáles son mis límites, si atravesas este límite, ya ahí la cosa cambia. Hablamos de manera distinta, o no hablaremos, o me alejaré, o buscaré recursos para hacer respetar esos límites. Pero ¿cuántas veces dejamos que esos límites sean avasallados por miedo? Por miedo a no ser querida, a no ser amada, a ser abandonada, a ser rechazada, etcétera, etcétera.